Hola a todos, buenas noches. Hoy queremos tocar un tema muy interesante llamado las 613 mitzvot. ¿Qué son las 613 mitzvot? Akadosh Baruj Hu nos da 613 mitzvot en el monte de Sinai. Esas 613 mitzvot se ramifican a miles y miles de acciones en las cuales nosotros diariamente tenemos que llevar a cabo. Hoy quiero hablar precisamente de las mitzvot que se clasifican de oraita. Hay dos niveles en los cuales podemos clasificar nuestras mitzvot. Tenemos un nivel que se llaman las mitzvot de oraita, que son las mitzvot de la Torah, que Dios nos entrega en el monte de Sinai. Y por otro lado tenemos las mitzvot de Rabbanán. ¿Qué quiere decir de Rabbanán? De nuestros jajamim, que nuestros jajamim nos inculcaron o nos ordenaron hacer cosas acerca de la religión para evitar llegar a tener falso contacto con las demás 613 mitzvot. Fuera de 7 mitzvot que jajamim inculcan en nosotros, que no tienen nada que ver con poner bardas a las demás mitzvot, de poner escapes. Un ejemplo. Un papá le dice a su hijo, si comes de tal pizzería que está en tal calle, te las ves conmigo y no te va a ir nada bien. Así que no te atrevas ni a entrar a la pizzería. Llegó la mamá y le dijo, hijo mío, por favor, yo no te permito ni entrar a la calle. ¿Quién es más estricto, el papá o la mamá? Pues jajamim son esa mamá y la Torah es ese papá. La Torah nos dice, no hagas ciertas cosas o nos encomienda hacer ciertos mandamientos. Jajamim se encargaron de ponerle alrededor una barda. No nos permiten llegar a caer en ese propósito de haberá. Un ejemplo. Una persona no puede tener un casamiento prohibido con su hermana, su papá, su mamá, y son órdenes que están escritas explícitamente en la Torah. Jajamim vienen y nos aumentan más gente con las cuales no debemos casarnos y nos aumentan más leyes sobre eso, que tampoco podemos tocar a una mujer que no es nuestra y podemos, etcétera, etcétera, y se derivan mil y miles de leyes y de cosas en todo tipo de diferentes leyes y alajot. ¿Por qué? Porque el único motivo es porque jajamim nos quieren cuidar de no caer y tener que pecar en averot de oraita, como mencionamos, de la Torah. Ahora quiero hablar de las mitzvot de oraita. Este día no quiero hablar de las mitzvot de Rabbanán. Las mitzvot de Rabbanán son, llamémosle, límites o bardas, como le quieras llamar. Ese tipo de mitzvot son para cuidarnos de nuestras mitzvot. Pero las mitzvot originales son las de la Torah. Y de esas mitzvot quiero hablar. Las mujeres están obligadas de tener que cuidar las mitzvot de la Torah o no. La respuesta es, hay una regla en la Gemara que está escrito mitzvot ase sheazman gerama nashim peturot. ¿Qué quiere decir? Unas mitzvot positivas. Las mitzvot se dividen en dos diferentes áreas. Tenemos las mitzvot de mandamientos, de hacer, positivas, y las mitzvot negativas, no hagas, no debes de hacer. Entonces tenemos esos dos tipos de mitzvot y entonces dicen jajamim así. Cuando a una persona le encomendan hacer una mitzvah, entonces nada más los hombres están obligados a hacer esa mitzvah. Sin embargo, las mujeres no deben de hacer esas mitzvot. ¿Cuál es la regla en donde las mujeres sí tienen que ir a actuar sobre mitzvot? Dicen jajamim, las mitzvot que el tiempo provoca que ellas se hagan, entonces los hombres están obligados, las mujeres no. Pero todas las demás mitzvot que el hombre está obligado, también la mujer está obligada, excepto las que el tiempo provoca. Hay muchas preguntas porque hay muchas mitzvot en las que las mujeres también tienen que cumplir y el tiempo las provoca. Por ejemplo, la mitzvah de Shabbat. Cuidar el día santo, sábado, es un día en el que también las mujeres están encomendadas a cuidarlo y es un acto de hacer. Y a eso contestan jajamim que Shabbat es muy especial porque Shabbat es una señal entre nosotros y Dios, Oti beniu benehem, como dice el pasuk, que somos su pueblo elegido y también las mujeres entran dentro del pueblo elegido, entonces en Shabbat se hace una excepción. Pero hoy quiero dar una respuesta interesante a todas las demás mitzvot que las mujeres también tienen que hacer. ¿Por qué jajamim inculcan una regla extra? Y según esa regla, muchas de nuestras preguntas se van a contestar. Dicen jajamim, las mitzvot
de la Torá fueron entregadas al hombre absolutamente y únicamente de día y no para que las haga en la noche. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué tiene lógica que hay mitzvot que tengo que hacer de día y mitzvot que cuando es de noche no tengo que hacer mitzvot? La pregunta es así. Por ejemplo, la mitzvah de tzitzit es una mitzvah que los hombres estamos obligados a cumplir, pero estamos obligados a cumplirla de día, no de noche. La mitzvah de tefilín, el hombre está obligado a cumplir y es una mitzvah que está obligado a cumplirlo de día. Y es por eso que tzitzit y tefilín, las mujeres están exentas. Ejemplo, Shabbat también es de noche. La mitzvah de Shabbat comienza en la noche, entonces la mujer también está obligada. Pesaj empieza en la noche. En la noche del Seder de Pesaj tenemos una obligación de la Torah de comer matzá. Y la mujer también está obligada de comer matzá porque es de noche. O sea, todas las mitzvot que son las fuertes, Dios nos las da de día. Y las que nos da Dios de día, las mitzvot positivas que el tiempo provoca, como tefilín que el día no los provoca, o tzitzit que el día no los provoca, entonces las mujeres están exentas. ¿Qué lógica tiene que el día te provoque la mitzvah y que la noche no? Y más, la mitzvah de Kriyat Shema, que es una mitzvah que se hace de noche, las mujeres también están peturot. Y fuera de que están peturot, también es una mitzvah muy importante, inclusive es la primer mitzvah que en el Shas está mencionada en la Gemara. Y es una mitzvah de noche. ¿Por qué? Porque es una mitzvah en la que se hace de noche, salen las estrellas y un hombre tiene la obligación de ir a decir Kriyat Shema. Entonces, ¿cómo puede ser que las mujeres están exentas de esa mitzvah de noche? Otra pregunta que no tiene nada que ver con las mujeres, pero es una mitzvah de noche, que es la mitzvah de Sefirat HaOmer. Esas dos mitzvot que tenemos tienen una explicación especial. Cuando una persona cumple la mitzvah de Kriyat Shema, esa mitzvah de Kriyat Shema está hecha únicamente para la noche y básicamente dice el Ramjal que es de las pocas mitzvot que fueron entregadas para la noche. ¿Por qué? Porque en mitzvah de Sefirat HaOmer nosotros tenemos obligación de contar un día y otro día y para la Torah el día empieza de la noche. Entonces dice, tú cumples la mitzvah del día, pero cuando entra el día tienes la obligación de contar el día de mañana en el momento que entra. Entonces casualmente es de noche, pero la mitzvah va y se dirige hacia contar el día de mañana y pasar el día de ayer. Pero la mitzvah se encapsula y lo importante de la mitzvah va sobre el día, no sobre la noche. Dicen Jajamim, la mitzvah de Kriyat Shema queda siendo la única mitzvah que Dios la encomienda específicamente para la noche y se acaba su oportunidad de cumplirla en la noche. También la de Sefirat HaOmer la podemos cumplir en el día. Entonces dicen Jajamim algo muy interesante. El día es luz y la noche es oscuridad. La luz representa la purificación, la kedushá, y la noche representa lo contrario de la purificación, todo lo que es tamé, todo lo que es impuro, todo lo que es oscuridad, todo lo que es falta de claridad. Yetzer hará negativo, noche. Yetzer hará positivo, día. Interesantemente, en el tabernáculo en donde se guardaban las lujot, era una cajita que se llamaba Aarón. ¿Por qué se llamaba Aarón? Aarón viene de la palabra Or. Aleph, Resh, Vav, Nun. Aarón, entre ellos puedes sacar las letras Or. Aleph, Vav, Resh. El Aarón representa la luz y adentro de la luz se guarda la Torah. La Torah está hecha para que nosotros tengamos luz. Inclusive el Midrash cuenta que Dios cuando crea el mundo se tapa en una túnica para que nosotros podamos ver esa luz, porque si Dios nos hubiera tapado sería imposible para nosotros ver esa luz, cosas que no entendemos, pero todo lo que tenga que ver con kedushá, con santidad, tiene que ver con luz. Por otro lado tenemos lo que es la oscuridad, el yetzer hará, sitra achra, todo lo negativo y todos los actos de brujería que cuenta la Gemara eran en el tiempo de la noche, porque eran en la noche en donde tienen koach hatumá. Entonces, por lo tanto, dicen Jajamim algo muy interesante. Cuando una persona va a cumplir una mitzvah, Dios manda la mitzvah en el día, porque la mitzvah está hecha para que una persona se enaltezca con ella. Y cuando una persona se enaltece con ella, entonces tiene las fuerzas de recibir esa kedushá mucho más en el día que en la noche.
en la noche, cuando una persona tiene una mitzvah, no tiene la misma fuerza de recibir esa mitzvah como si fuera de día. Y es por eso que Kriyat Shema, Dios nos las manda en la noche como única mitzvah, para siempre mantener el equilibrio del libre albedrío y que las noches no sean solamente un centro de negativismo. Dios nos manda dentro de cada noche un punto de luz. Ahorita lo veremos más adelante. Por ese mismo motivo, dijeron Jajamim algo muy interesante. Dios entrega la Torah y los mitzvot en Kaitz. ¿Qué es Kaitz? En verano y no en invierno. ¿Qué tiene que ver? Leí una explicación maravillosa que dice que en verano los días son más largos, las noches son más cortas. Y en invierno los días son más cortos, las noches son más largas. Entonces hay mucho más Kiddushá y mucho más aptitud para que la Torah caiga en el verano que en el invierno. Y es por eso que Shavuot es en el verano. Inclusive, dicen Jajamim, que cada uno de los meses de verano tendría que tener una festividad. Tendría que ser Pesach, Shavuot, y así sucesivamente tendría que haber festividades durante los siguientes meses. Pero ¿qué pasa después del mes de Sivan en el que se entrega la Torah y tenemos la fiesta de Shavuot? Ya no tenemos ninguna festividad. Tenemos Tamuz, Ab, Elul, 3 meses libres de festividades, que no hay ninguna festividad más que ayunos. Y luego posteriormente empieza Tishrei, que tenemos Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Dicen Jajamim, ¿sabes por qué tenemos esos 3 meses vacíos? Porque en Tamuz fue el mes en el que Am Israel pecaron con el Egel. Cuando Moshe trajo las Lujot y vio que Am Israel estaban dedicándose a la Avodah Zará y estaban haciendo el becerro de oro, Moshe rompe las Lujot y por castigo de romper las Lujot, Dios nos da el momento de lamentar nuestra pérdida tan grande que eran las primeras Lujot. Y posteriormente, en esas mismas fechas negativas, Dios manda la destrucción del Bet HaMikdash y hasta hoy en día se hicieron unas fechas en las que nosotros debemos lamentar toda la Kedushá faltante que tenemos en nuestra generación. Por eso dijeron Jajamim, esos 3 meses, si no fuera por el pecado del pueblo de Israel, tendría que haber 3 festividades. Y es por eso que en Tishrei, cuando pasamos todo el luto, los 3 meses de luto, Tamuz, Ab, y luego Elul de Teshuvah, tenemos 3 festividades seguidas. Rosh Hashanah, después de 10 días Kippur y después de 5 días Sukkot. ¿Cómo puede ser de repente se juntan 3 festividades? Explican Jajamim, en verdad esas 3 festividades tenían que estar diferidas a esos 3 meses. No sé cuál fuera el orden, pero nosotros con nuestros actos del becerro de oro echamos a perder cosas. Entonces Dios nos manda 3 meses de lamentación para que posteriormente nosotros salgamos a la luz y tengamos las fuerzas de esperar nuestro nuevo invierno, que es la época difícil y la época constructiva. Y interesantemente la naturaleza coopera con nosotros porque la naturaleza es que la gente siembra en la época de Heshvan. Esa época de Heshvan es la época en donde la tierra está fértil y después viene el invierno, que es la lluvia, y luego viene Pesach, que es Hag Aviv, el mes en donde, la primavera, en donde sale todo a la luz. Y Pesach es el Hag en donde Dios nos saca de Mitzrayim. Entonces la naturaleza coopera con nuestra religión impresionante porque la religión está hecha para que nosotros vayamos viviendo la vida de manera maravillosa. Interesantemente, Purim, Jajamim lo establecen terminando el invierno. Ya la última fase del invierno. ¿Qué nos enseña Jajamim con eso? Jajamim nos quiere enseñar que dentro de todo el invierno y la dificultad en la vida, siempre vas a tener una salvación que es por medio natural de Dios. O sea, que siempre Dios va a estar detrás de nosotros, aunque no lo veamos y veamos nuestra vida en nuestra vida cotidiana. Purim es una fiesta en la que Dios ni siquiera está mencionado en la Megilá. Y preguntan Jajamim, ¿por qué no decimos Alel en Purim? ¿Por qué no agradecemos a Hashem? ¿Y sabes qué dicen Jajamim? Algo muy interesante. Cuando tú dices Alel en Purim, es cuando lees la Megilá. O sea, la Megilat Esther es el Alel de Purim. Pero no se entiende nada. ¿Por qué? Cuando una persona va a decir el Alel sin ningún nombre de Dios. Inclusive, dice la Gemara, Kola Omer Alel Bejol Yom, Ares de Mejaref o Megadef, etc. Voy a traducir. Una persona que dice el Alel todos los días
es una persona que está insultando y demandando a Dios. ¿Cómo puede ser? Y por otro lado, Rabbi Yossi le reza a Dios, ojalá Dios que yo pueda ser de los que agradecen y tu nombre todos los días. Entonces, ¿cómo Rabbi Yossi se contradice con otra Gemara? Dos Gemarot contradictivas. Dicen Jajamim, hay una diferencia muy grande entre lo que es Alel y entre lo que es Odaa. En Purim nosotros hacemos Odaa y Alel hacemos en Rosh Hodesh, en Hanukkah. ¿Qué quiere decir Alel y qué quiere decir Odaa? Alel quiere decir alabar a Dios, pero interesantemente el Alel habla en casos en donde Dios se presenta al pueblo de Israel con milagros. El Alel la mayoría del Alel habla sobre Yetziat Mitzrayim, Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov Me'am Loez, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios hace todos esos milagros para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto y etc. Cuando Dios se presenta al pueblo de Israel milagrosamente y nosotros lo reconocemos como nuestro Dios por los milagros que nos hace, y sobre eso nosotros decimos el Alel. Y es por eso que dice la Gemara que una persona que dice Alel diario es una persona que está insultando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no le tienes que agradecer a Dios por los milagros que nos hace. Tú agradeces a Dios por la naturaleza que te manda, por las fuerzas de respirar, de caminar, de hacer tu vida normal, que ese viene siendo el milagro más grande. Y a eso se llama Odaa. Eso no quiere decir Alel. Por eso dice Rabbi Yossi, ojalá que yo pueda reconocer a Dios todos los días. ¿Cómo puedo reconocer a Dios? Caminando. Me paré y me vine. Una vez, una persona fue a las clases de su rabino. Fue a su clase de Gemara, como todas las noches. Y llega a la clase un poco tarde. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Fulano le dice, no, rabino, no sabes el milagro que tuve. Le dice, ¿qué pasó? Le dice, no, venía manejando y de repente se hizo una carambola de choques que se estrellaron 5 coches. Hubieron 2 muertos, los demás salieron heridos. Yo salí de milagro de en medio de la carambola, intacto, ni yo ni mi coche. Un milagro, rabino, no tienes idea. Y le dice al rabino, ¿de verdad? ¡Wow! ¡Qué milagro tan interesante! Yo te voy a contar un milagro más grande que yo tuve. Hoy en la mañana me paré, me quité la pijama, me puse mi ropa, me lavé los dientes, me peiné, pedí el elevador, bajé, pedí un taxi, me vine a la sinagoga y aquí estoy estudiando. ¿Sí? ¿Y qué rabino? ¿Y qué milagro? ¿Le dices qué milagro? Milagro que todo funcionó como debe de ser. Mi cuerpo caminó, pude entrar al baño, pude respirar, pude caminar, pude pedir un taxi, tuve las fuerzas. Ese es el milagro más grande que Dios nos da, la vida. Cuando nosotros aprendamos a ver que Dios está detrás de la naturaleza, sabremos y agradeceremos y viviremos de otro punto de vista. Y eso es Purim. Salir de la naturaleza, salir de lo normal y ver a Dios detrás de todo eso. Por eso dicen Jajamim que leer la Megilá es como leer el Alel. Porque la Megilá cuenta puros datos naturales que ni siquiera está mencionado el nombre de Dios dentro de ellos. Ni siquiera está presentado. Son ocasiones. Primero va Amán al palacio. Ahashverosh se hace amigo de Amán. Amán hace un golpe de estado a los Yehudim. Los Yehudim intentan por acá. Y luego Esther se hace esposa de Amán. Todo casos. Son puras casualidades encima de casualidades que el nombre de Dios no está ni siquiera presentado. Dicen Jajamim, ese es el Dios más grande, cuando no se ve. Por eso la Megilá se llama Megilat Esther y no Megilat Mordejai. Mordejai era el protagonista principal de la historia. Y dicen Jajamim, se llama Megilat Esther. ¿Sabes por qué Megilat Esther? Porque Esther viene de la palabra Aster, Astir, Panay, Mimeni, Mimeja. Yo esconderé mi cara de ustedes. Cuando Hashem se esconde, se llama una situación de Esther. Es la situación negativa, cuando nosotros no vemos nada y no entendemos. Ese es el invierno. Cuando salimos del invierno hacia el verano, en ese momento Jajamim determinaron Purim. Para que veamos que, señores, vamos de salida, viendo a Dios desde la naturaleza, vamos para arriba. Interesantemente concluye la Megilá diciendo, Bechol dibrei gdulat Mordejai ktubim besefer dibrei hayamim. Todas las palabras de la grandeza de Mordejai, que ¿quién era Mordejai? El judío de la película, que se trataba de que él era el pobrecito y el que todo el tiempo lo pisaban y que Amán siempre lo hacía de lado y que Amán lo quería matar. Dicen Jajamim, finalmente la Megilá trata de que Mordejai le da en la torre a Amán y él sale adelante y él se hace el rey, cambia la historia. Y todas las palabras de grandeza del libro de la personalidad de Mordejai están escritas en el libro
de los sucesos de los días. Divrei Hayamim. Es otro libro de Ketuvim. ¿Cómo puede ser? Si toda la Megilá se trata de que Mordejai es el malo y al final trata de que Mordejai sale de su problema. Entonces, el final feliz te lo manda a otro libro. ¿Por qué no te cuenta en la Megilá su final feliz? Dicen Jajamim precisamente por el mismo motivo. Cuando una persona va a ver la Megilat Esther, la tiene que ver con ojos de aprendizaje. Si veniste aquí a escuchar final feliz o una historia, no vengas a leer Megilá, vete a leer Divrei Hayamim. Vete a leer el suceso de los días, vete a estudiar historia. Megilat Esther es simplemente para agradecer y ver a Dios en cada uno de nuestros pasos. Ojalá que cada uno de nosotros tengamos un día largo, precioso, que podamos disfrutar de toda esa Kedushá, que podamos enaltecernos cada día más y crecer cada día más y mejorar nuestra personalidad y ver a Dios en cada una de las cositas y detalles de la vida. Les deseo a todos ustedes que tengan un día excelente, un día feliz, un día lleno de sonrisas y que siempre tengan gente que los quiera a sus lados y que Hashem siempre esté con ustedes y con todos nosotros. Muchísimas gracias.